Hay una que está aquí estás por primera vez acá, ¿verdad? Bienvenida, que Dios te bendiga mucho. Esta sea tu familia. Queremos ser una familia para todas las personas que están aquí en Bloomington, entonces esperemos que te sientas bien en este lugar. Y bienvenidos, chicos, igual, bienvenidos también. Y bienvenidos todos, amada iglesia, y también a las personas que nos ven por las redes sociales. Y quiero, bueno, usted sabe que estamos viendo una serie. Vamos con el bumper y vemos, y ahorita les explico qué vamos a hablar. Es parecido, es como estamos hablando algunas de las parábolas más conocidas de la Escritura y que usted y yo sabemos que son bien bonitas, pero que tienen un mensaje bien importante porque nos muestran y nos hacen semejanza a lo que es el reino de Dios. Y si usted sigue la secuencia, hoy estamos hablando de las manitas que están ahí en medio, y esas manitas son, y se me acaba de ir todas las diapositivas, el buen samaritano. Yo sé que ha debido escuchar esta parábola, ¿verdad? Es una de las más conocidas por cualquier persona. Sea o no que usted ha estado expuesto a alguna vida de fe, ha escuchado esta parábola. Parafraseada de alguna u otra manera, ha sabido esta historia, o por lo menos una referencia a ella. Y la verdad es que, aunque ha sido escrita hace más de 2000 años, tiene una referencia tan importante en la actualidad y una aplicación muy válida para nosotros en el día a día. No sé si sabías, pero los actos de bondad y compasión, escucha esto, pueden tener un impacto positivo tanto en el que da como en el que recibe. Es bien interesante porque hay estudios científicos que muestran que si usted y yo hacemos y también recibimos, actuamos con bondad, pero también recibimos bondad. De hecho, en las estadísticas de estos reportajes, las personas que practican de esta manera, este estilo de vida, tienen un nivel más alto de felicidad y un nivel más alto de satisfacción en la vida. Qué interesante está eso, ¿verdad? ¿Alguna vez usted ha dicho, no me siento tan satisfecho? ¿O alguna vez ha pensado como, tengo tantos años y veo hacia atrás y no me siento tan satisfecho con lo que he logrado hasta el día de hoy? Bueno, practicar la bondad en nuestra vida implica y tiene como parte que la satisfacción en el día a día sea más elevada. Y eso está bien bueno.
Ahora, no solamente eso, sino que hay beneficios incluso de salud física, como el practicar la bondad. Hay estudios que dicen que baja la presión arterial y reduce los niveles de estrés. Así que cualquiera de nosotros aquí en este lugar que tenga problemas de tensión arterial, sea bondadoso, practique, dé con cariño, con amor, con esfuerzo de su tiempo y de su dulzura, para que baje su tensión y su corazón trabaje mejor. Es algo bien interesante, pero si usted nota, les muestro esto, porque la verdad es que es tan importante ver cómo la interacción de los principios del Evangelio en nuestro diario vivir pueden marcar hasta una diferencia en nuestra connotación física, no solo en lo intelectual, en lo emocional, sino en todo nuestro ser. Y esto es algo muy valioso que usted y yo podemos ver. ¿Sabe? Como le dije, hoy estaremos hablando de una parábola de las más conocidas, y esta es la parábola del buen samaritano. Ya sé que lo vio, se lo acabo de repetir. Y es bien interesante porque esta parábola también tiene un contexto. Como le dije, cada una de las historias que Jesús contaba estaba respondiendo a algo que había pasado un momentito antes. En cada una de las historias que hemos visto hasta ahora, Jesús estaba dando con una historia una respuesta a algo que sucedía, alguna pregunta, alguna situación. Y esto no cambia y no varía. En esta situación, Jesús está con los discípulos, están hablando y un hombre se acerca a hacerle una pregunta. Ahora, las características que mencionan de este personaje son bien interesantes, porque dicen que era alguien que conocía y que era un maestro de la ley. O sea, que no estamos hablando de una persona que estaba viniendo a hacer una pregunta tan inocente, sino a alguien que estaba viniendo a hacer una prueba de qué era lo que Jesús iba a responder. Y esta persona se acerca a Jesús y le pregunta, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Bueno, esa es una pregunta como no tan cotidiana, ¿verdad? No es como que usted se me acerca a mí y me dice, pastor, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Creo que todos los años que he estado en el Evangelio nadie me ha preguntado eso. Todos me han preguntado cómo puedo cambiar esto o qué puedo hacer acerca de esto en mi vida, pero nunca nadie me ha dicho qué puedo hacer para tener la vida eterna. Ahora sí, a Jesús sí se le hicieron. Y es bien interesante porque el Señor Jesús le dice, buena pregunta, ¿qué es lo que dice la ley y cómo es que tú lo entiendes? Y esta persona que sabía lo que estaba diciendo y lo que estaba hablando, responde de esta manera, amando a Dios con todo el corazón, con la mente, con el alma, con las fuerzas y amando a los otros como a uno mismo. Qué buena respuesta, ¿verdad? Cualquiera dice como, qué bueno, respondió súper bien. Y el Señor Jesús le nota esta respuesta y le dice, hazlo así. Muy bien, buena respuesta, síguelo haciendo. Y entonces él le dice, pero entonces ¿a quién debería hacer este mismo? Y es que en algunas traducciones la respuesta dice, amando a otros como al prójimo como a uno mismo. Y entonces el personaje que le está preguntando a Jesús le vuelve a hacer una pregunta y le dice, pero entonces, Señor, ¿quién es mi prójimo? Y es ahí donde surge esta historia del buen samaritano. Ahora, yo sé que tú conoces y posiblemente la has escuchado. Está en Lucas capítulo 10, versículos 30 al 37, específicamente la historia, porque todo el contexto está desde algunos versículos antes. Pero quiero leerte esta historia, pero permíteme hacer algo diferente en esta mañana. Y guarda los tomates porque yo sé que voy a ir contra la religión, guardada celosamente en el corazón de todos, pero quiero hacer la historia contextualizando los personajes y contextualizando las situaciones a algo más similar a nuestro día a día. Porque cuando tú y yo leemos una historia mencionada y narrada en un contexto específico antiguo, en especial, por ejemplo, como la siembra, tal vez tú y yo nunca hemos visto una semilla, ni jamás hemos arado, ni jamás hemos hecho algo así. Entonces, suena bien bonito porque tal vez lo hemos visto en la escuela o hemos aprendido de tercera mano alguna cosa, pero no es algo tan práctico que tú y yo aprovecharíamos del todo. Y esta historia pasa algo un tanto similar, pero permíteme cambiar un poquito algunas cosas y narrártela para que tú y yo la podamos aprovechar de mejor manera. Entonces dice así, érase una vez un hombre llamado Jack, que vivía en un pequeño pueblo.
Un día cerca del atardecer, cuando Jack iba a casa del trabajo en su bicicleta, en una intersección se le acercó un grupo de jóvenes que con malas intenciones comenzaron a golpearlo y robarle. Jack quedó a un lado de la carretera, estaba gravemente herido y necesitaba ayuda. Mientras él estaba allí, varias personas pasaron junto a él sin detenerse a ayudarlo. Primero, un hombre de negocios pasó en su auto, miró a Jack, pero optó por no detenerse porque estaba demasiado ocupado para hacerlo y ayudarle. Luego, otro hombre local, conocido por buenas acciones, pasó de camino a una reunión de la iglesia, pero él también vio a Jack y decidió preferir seguir su camino. Finalmente, un hombre llamado Carlos, que había llegado recientemente al pueblo, se encontró con Jack. Carlos era de un país y etnia diferente, y también tenía prácticas y una fe distinta a la de Jack, pero vio que necesitaba ayuda y decidió detenerse. Vio que Jack estaba herido, así que llamó a una ambulancia y se quedó con él hasta que llegó. Carlos también le ofreció ayudarle a pagar las facturas del hospital y ayudarlo a hacer la denuncia a la policía. Jack estaba sorprendido y agradecido por la amabilidad de Carlos, y se dio cuenta que se habría equivocado si juzgara a este hombre en parte por su apariencia o por su contexto de donde él venía. Y básicamente esta historia que te acabo de narrar es lo que narra la historia del buen samaritano, la parábola. El contexto es que un judío está en el camino, ese judío es asaltado, es golpeado y piensan que está muerto y lo dejan tirado allí. Pasa un religioso y el religioso no se acerca a él. Pasa alguien con una cierta opulencia y tampoco se acerca a él, pero al final pasa alguien que era considerado el enemigo del judío y ese es el que lo ayuda. Contextualiza de la mejor manera la historia que acabamos de leer. Carlos es la persona que se convierte en el que ayuda y en el que levanta a Jack. Pero la verdad es que al final de esta historia, después de mencionarla a nuestro Señor Jesús, Él hace una pregunta y le dice, ¿cuál de los tres tú piensas que es el prójimo? ¿Cuál de estos tres personajes tú piensas que es el que responde a la pregunta que tú me hiciste? Y sin dudarlo, la respuesta es, por supuesto, el que tuvo compasión. Entonces Jesús aprovecha y dice, todos, entonces tomen ese ejemplo, vayan y practiquen esto de esa misma manera, mostrando amor y compasión al prójimo. Y la persona se va. Interesante porque es una gran historia, está vigente para nosotros, hay mucho que poder tal vez pensar y decir de esto, pero la pregunta es cómo realmente esto se puede aplicar de una manera más efectiva en nuestra vida. ¿Cómo es que tú y yo podemos imitar la acción o lo que este personaje o lo que esta historia nos está ayudando a comprender? Y la verdad es que nuestro Señor Jesús está haciendo algo. Realmente Él no está respondiendo tanto a la pregunta de quién es mi prójimo, sino lo que el Señor Jesús está utilizando es que a través de esa historia, a través de esas preguntas que este personaje le hace, Él está utilizando para responder, me estoy comportando como prójimo para las personas necesitadas que el Señor pone en mi camino. Básicamente la pregunta que el Señor está respondiendo y a través de la historia lo que Él está tratando de decir, no es tanto sepamos identificar quién es el prójimo. Él está tratando de responder, todos son el prójimo. La pregunta es si me estoy comportando como debería comportarme hacia todas las demás personas. Si estoy practicando lo que mi fe me dice que debería practicar hacia los demás. Y esa es la gran pregunta que usted y yo necesitamos responder en este día. Ahora, yo no puedo juzgar, ¿se da cuenta? Yo no le puedo decir, creo que usted está practicando, creo que usted no, usted se ve como que medio. No, porque eso usted lo sabe. Usted y yo sabemos si estamos practicando o no delante de Dios. Y esa es una respuesta que solo y únicamente usted va a poder responder delante de Dios. Pero lo que sí podemos hacer en esta mañana es tomar algunos argumentos de esta lección que está compartida para que usted y yo podamos aplicarlos en nuestra vida de una manera más enfocada. Y que se vuelvan tal vez, como algunas veces les digo, los nuevos filtros que funcionen delante de nuestros ojos para poder actuar y hacer cosas en el día a día. Lo primero que podemos ver
o tener aquí es que debemos aprender a mirar más allá de nuestros sesgos y prejuicios. Interesante, ¿no? Pero esto es algo muy valioso que aprendemos, una lección, un argumento que usted y yo podemos tomar de esta parábola. La verdad es que cuando usted y yo leemos esta historia, habían situaciones muy válidas para cada uno. Por ejemplo, el hombre judío estaba golpeado, necesitaba ayuda y estaba allí. Ahora, dice que pasa un sacerdote o un hombre religioso judío y no lo ayuda. ¿Se han preguntado por qué no lo ayuda? ¿Qué era lo que pasaba? Y es que había una razón importante. Para el judío, el que era entendido así profundamente en la ley y que era sacerdote, tenía una prohibición a acercarse a algo muerto. Y la escritura narra que este personaje que estaba malherido parecía muerto. Estaba tirado allí a un costado. Entonces, este sacerdote, aunque hubiera visto con todo su deleite, él tenía un prejuicio establecido. No puedo acercarme a algo que está muerto. Entonces, por eso lo ve y lo deja y sigue su camino. ¿Es un prejuicio, es un argumento válido para que él no lo haga? Sí, pero aún más encima de todo esto está el bienestar de la vida de una persona. Ese es un principio que está por encima de todos los otros. Y entonces uno ve que decidió no hacerlo. Por otra parte, uno ve el samaritano, al que sí ayuda, el que queda con el título del buen samaritano. ¿Y él tenía sesgos y prejuicios? Claro. Él consideraba al judío que era su enemigo. De hecho, estaban enemistados. De hecho, era tanta la enemistad que los judíos preferían dar la vuelta a la ciudad y caminar casi un día más para no tener que pasar ni toparse con ningún samaritano. ¿Se imagina la cantidad de odio que había de por medio entre ambos? Pero aún así, él no optó por seguir su prejuicio, sino que vio más allá. ¿Qué es lo que vio? Un hombre, un ser humano que estaba muriendo y que necesitaba ayuda. Y decide actuar. De la misma manera, esta porción de la historia, nos anima y nos desafía a usted y a mí a mirar más allá de esos sesgos y prejuicios. A hacer algo más consciente para superarlo y poder actuar hacia un determinado grupo. Mira las personas que están a su alrededor. Le pregunto, aquí hay diferentes nacionalidades. ¿Usted tiene un prejuicio hacia los de Venezuela? ¿Usted tiene un prejuicio hacia los de Colombia? ¿Usted tiene un prejuicio hacia los de Bolivia? ¿Hacia los de Puerto Rico? ¿Usted como colombiano tiene algún prejuicio hacia los del mismo Colombia? ¿Usted como boliviano tiene algún prejuicio hacia los de Bolivia? ¿Usted como venezolano tiene algún prejuicio hacia los venezolanos de otro lugar de donde usted no es? Responda en su corazón. ¿Se da cuenta? ¿Tiene algún prejuicio hacia los americanos estando aquí? ¿Sí me dejo entender? Cada uno de nosotros lucha con diferentes cosas en el corazón. Pero esos prejuicios no pueden ser el estándar y la barrera que nos limite y que nos guíe a no actuar como el Evangelio nos llama a actuar. No olvide esto importante. Estas parábolas nos muestran cómo es el reino de Dios. Y usted y yo tenemos un título de ser embajadores del reino de Dios. Así que usted y yo debemos comportarnos como el reino de Dios se comporta. Y esto es interesante, porque claro, nos desafía y nos confronta. Porque estoy más seguro que ahorita en todo lo que le he mencionado ha habido un prejuicio pequeñito, por más chiquitito que haya sido, que ha salido a su cabeza. Ups, sí, yo sí creo que tengo algo. Es importante que usted y yo pensemos esto, porque la parábola del samaritano nos desafía a examinarnos, pero nos desafía también a hacer algo mucho más allá de solo examinarnos. Saltar esa barrera y decir, ok, aquí hay algo que pasa en mí, tengo que trabajar en esto, y no puede ser una limitante para servir y ayudar a otras personas. Tengo que pasar esas pequeñas barreras que pueden haber en mi mente. La intención es que usted y yo, como le dije, vivamos mostrando bondad y compasión, que nos van a hacer bien a nosotros y le van a hacer bien a las otras personas.
Pero lo segundo que tal vez podemos también sacar de aquí, o podemos sacar de aquí, es la importancia de actuar para ayudar a los necesitados. Y es que la parábola hace un énfasis grande en la acción de actuar y de aplicar y de hacer algo. El samaritano no es simplemente alguien que ve al necesitado y le dice, pues sigue adelante, sino que realmente lo que está haciendo es toma una acción concreta para ayudarlo. Y aquí hay algo que es como muy sabio de notar. Creo que cuando nosotros vamos a ayudar, yo sé que el corazón general de todos al ayudar es poder proveer todo lo que se pueda y la necesidad, pero quiero que ustedes razonen siempre en algo. No estoy diciendo que no ayude, pero no malcríe, ¿ok? Eso es algo bien importante, porque hay una gran diferencia entre usted volverse la persona de la cual la gente dependa para hacer las cosas, y hay una gran diferencia entre usted ayudar a que alguien supere sus situaciones y suplir sus necesidades. Este es un grande marco que simplemente le quiero anunciar porque sé que pasa. Pero más allá de esto, el ejemplo del buen samaritano nos muestra que el mostrar bondad y compasión implica más que simplemente sentir esa empatía. Porque yo sé que usted y yo hemos pasado por distintas situaciones. Y tal vez todos nos vemos aquí sentados y todos nos vemos con cara de bien, de que hemos desayunado, de que estamos bañaditos, de que hemos descansado bien. Pero ninguno sabe tal vez la profundidad de las historias que hemos pasado, las cosas que hemos vivido, las situaciones que hemos afrontado, las luchas que hemos pasado para estar hoy aquí con la cara de tranquilos que tenemos. Pero si usted se pone a compartir con alguien, se va a dar cuenta que todos hemos pasado distintas luchas, dificultades y cosas duras, como cosas muy felices también. La verdad es que más allá simplemente de sentir una empatía y de decir, ay, sí, yo entiendo, usted y yo sentimos empatía con los demás porque hemos estado en esas situaciones, en esos zapatos, en esas dificultades, y la verdad es que eso nos tiene que llevar a movernos en acción y tomar pasos, discúlpeme, tomar pasos para aliviar el sufrimiento y ayudar a mejorar la vida de alguien que está pasando en dificultad. Algo que quiero hacerle notar y también colocar como un énfasis grande es que este ayudar no va solo relacionado a hacer muchas cosas. Discúlpeme, necesito toser. Ahora sí. No, mentira. Disculpe. Este ayudar, este hacer, no va relacionado a solo hacer muchas cosas. Porque no es que ahora usted diga sí a todo, sí a todo, sí a todo, yo voy a ayudar aquí, voy a ayudar allá, voy a ayudar a todo, y luego queda fundido, refundido, recansado, descuidando a su hogar, descuidando su trabajo y todo. Hay que ser sabios en esto también, y hay que hablarlo tal cual. Este servir también va en relación al amor de Dios que está trabajándose en nosotros, a nuestra relación con Dios. Así que mientras usted más relacionado esté, mejor manera y mejor entendimiento, mejor manera práctica va a tener y mejor sabiduría va a adquirir para poder ayudar a otros. Hay situaciones en las que usted sí y yo vamos a tener que meter las manos a hacer las cosas. Hay situaciones en las que usted y yo vamos a tener que simplemente dar el empujoncito porque la persona tiene la capacidad absoluta de hacer las cosas, solo que está desorientado. Y hay situaciones en las que usted y yo simplemente vamos a ofrecer los recursos, las formas, para que la persona pueda adquirir lo que puede y necesita. Así que esto va a depender mucho en cuánto estamos relacionados, cuánto estamos practicando y cuánta disposición también hay en nosotros. Pero la verdad acerca de todo esto es que usted y yo, más allá de ver todos estos detalles, necesitamos vivir con esta bondad, practicar y mostrar la importancia en nuestra vida de actuar para ayudar a los que tienen necesidad. Sin importar el origen, sin importar el contexto, claro, no pongan en peligro su vida, pero sin importar esos detalles complicados. Gracias. Y eso es algo muy, muy necesario
de poder notar. Ahora, lo último que quiero decirle aquí es que, como siempre se lo digo, este mensaje es para nosotros. Porque cada vez que leemos este mensaje es bien fácil apuntar, sacar el dedo, ¿verdad? Y apuntar, ajá, él debería hacerlo mejor, ajá, ella debería hacerlo mejor, esto es para mi tía, pero ¿cómo no ha escuchado este mensaje? ¿Verdad? Siempre tenemos una prima que debería haber escuchado el mensaje que usted y yo estamos escuchando. Una vez un pastor me dijo, ¿sabes? Si estás escuchando el mensaje que estás escuchando, no es porque tu prima, ni tu mamá, ni tu abuela necesite escuchar el mensaje, es porque Dios necesita hablarte eso a ti. Y yo fui como, pastor, tranquilo, lo estaba diciendo a mi abuela. Pero es la verdad. Y sabes, más allá de poder utilizar fácilmente para apuntar, es que usted y yo analicemos internamente en nuestra vida cuánto de esto estamos practicando. Algo más que te quiero mencionar acerca y que tú y yo podemos analizar. Este personaje que tú y yo encontramos en la Escritura, haciéndole la pregunta a Jesús, estaba haciéndole esa pregunta y utiliza este recurso de decir, después de quedarse sin argumentos, le dice al Señor, Señor, ¿y quién entonces es esta persona que es mi prójimo? ¿A quién se supone que yo debo ayudar? Y él estaba tratando de simplemente camuflar y justificar su situación. ¿Por qué? ¿Te acuerdas cuál fue la respuesta que dio primero? Que él amaba a Dios con toda su mente, con todas sus fuerzas, con todo su corazón, con todo su ser, y que amaba al prójimo como a sí mismo. Él estaba asegurando que él hacía esto. De la misma manera, tú y yo podemos caer en la situación de querer justificar nuestra vida. Y decir, Señor, es que tú sabes que no tengo la posibilidad de ayudar. La verdad es que todos tenemos en alguna medida la posibilidad de ayudar y servir a otros. En algún punto, tú y yo tenemos la posibilidad, discúlpame, de mirar más allá de los sesgos y prejuicios que tenemos, y tú y yo tenemos la posibilidad de impartir bondad y compromiso o ayuda a otras personas. Y este personaje lo que estaba tratando de hacer era camuflar simplemente esa situación que él estaba haciendo bajo argumentos lógicos, bonitos y agradables que pueden sonar, pero él estaba tratando de simplemente cubrir su error. Lo que quiero ayudarte a meditar en este día es que tú y yo podamos responder esto también. Y es que si nosotros decimos que amamos a Dios y que vamos a amar a los demás, la pregunta es si vivimos como Dios nos indica que debemos comportarnos o vivir interactuar con las demás personas. Y esa es una pregunta de reflexión para tu vida y para mi vida en este día. No te estoy diciendo, una vez más, que tienes que decir sí a todas las opciones de ayuda. No te estoy diciendo, quiero que quede claro, porque sé que pasa eso. Sé que uno sale confrontado y dice, no, ahora sí voy a decir sí a todas las opciones de ayuda, y empieza a meterse en mil y unas cosas, y luego viene con conflictos y dice, es que el pastor me dijo. No, el pastor no te dijo eso. Y por eso quiero aclarar lo que no te estoy diciendo que hagas. No te estoy diciendo que te metas en todas las opciones de ayuda, pero sí te estoy diciendo es que tengas en tu mente y en tu corazón, cuando tú digas, Señor, yo te amo, y Señor, quiero amar a las personas así como me amo a mí mismo también, y cuando te comprometas a ayudar a las otras personas, salta esos prejuicios, salta los sesgos que puedas tener, salta esas pequeñas barreras que podemos tener por cultura, nacionalidad, distintos detalles. Lo que sí te estoy diciendo también es que tengas esa disposición para poder ayudar a todos, pero siempre evalúes si tú puedes hacerlo, ¿te das cuenta? Y darlo. Es interesante porque lo que te decía, en la situación del judío, del sacerdote que estaba pasando por ahí, él tenía un justificativo para no poder hacerlo. No era simplemente por inhumano, sino que él tenía una prohibición de poder acercarse a algo muerto. Pero aún así, hay razones que tal vez son más importantes que los obstáculos que tenemos para poder obrar. Y lo segundo es que no olvides que cada vez que tú y yo podemos ayudar a alguien,
Va a haber veces que tú y yo necesitamos meter las manos a hacer las cosas. Va a haber veces que solo necesitamos impulsar a alguien y va a haber veces que solo necesitamos indicarle dónde puede alcanzar el recurso que necesita alcanzar. Pero lo importante es que tú y yo hagamos algo. Ahora, eso va a depender de la situación, el momento y el contexto de lo que esté pasando. Pero lo que quiero animarte es que tú sí tengas esa disposición de ayudar. Porque no olvides algo, tú y yo estamos llamados a comportarnos como hijos del Rey. Estamos llamados a comportarnos como parte normal de la gente en el mundo. Y tu forma de vida y mi forma de vida, nuestro estilo de vida, tiene que notarse de una manera distinta. Y el servicio, el amor a otros, la compasión y la bondad deben ser características en nuestro diario vivir. ¿Bien? Eso sí es lo que te quiero decir. Esas sí deben ser características en tu vida y en mi vida. Esas sí deben ser formas en las que tú y yo practicamos. Y esta historia del buen samaritano nos ayuda a ver y a reconocer estos valores, estos principios y estas oportunidades que tú y yo tenemos para servir. Quiero pedirte que tú puedas y yo podamos cerrar los ojitos, orar al Señor y luego pasamos a recoger el pancito y el jugo para celebrar la cena en esta mañana. ¿Sí? Padre, yo te doy gracias por tu iglesia, por nosotros que somos tu iglesia. Te doy gracias por todos los que estamos aquí, Señor. Porque como jocosamente lo mencionábamos en la enseñanza ahora, cada vez que escuchamos algo, cada vez que escuchamos un mensaje, es porque tú estás hablándonos esto. No es porque a través de nosotros alguien más debe escuchar este mensaje. Aunque sí, existe esa posibilidad. Pero hoy tú nos has querido hablar acerca de la bondad, de ese compromiso, de esa compasión. Tú nos has querido hablar acerca de saltar esas barreras de división que a veces tenemos hacia otras personas y tener un corazón de servicio y de ayuda al prójimo, Señor. Y te pido que nos ayudes a practicarlo, que nos des las opciones para que nosotros podamos notar, así como los personajes involucrados en esta historia, podamos notar en dónde sí lo estamos haciendo y en dónde no lo estamos haciendo. Podamos notar en nuestro corazón si hay también alguna barrera que estamos colocando. Y también podamos notar en nuestro corazón si tal vez estamos haciendo solo mucha actividad tratando de hacer cosas por los demás, pero no hay ninguna conexión entre esas actividades y la relación contigo. Señor, ayúdanos. Sé que no seremos perfectos, pero sé que podemos ser moldeados a mostrar más la imagen de alguien que sí lo es, de nuestro Señor Jesús. Y esa imagen, esa esperanza, esa imagen que transmite amor y esperanza y compasión, puede ser la que radique en la vida de otras personas a través de nosotros. Y te pido, Señor, que nos ayudes a ser más parecidos a ti en el día de hoy. Un pequeñito cambio puede marcar una diferencia asombrosa. Te doy las gracias, Señor. Bendice a tu iglesia, bendícenos a cada uno de nosotros, Señor. Y a todo el que escuche este mensaje, también ayúdale a ser transformado. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén. Amén, amada iglesia. Que Dios te bendiga mucho y espero que esto pueda ser de meditación y de valor para tu vida. Quiero pedirte por favor que puedas pasar a tomar un pan y un jugo y podamos celebrar juntos la cena del Señor en este día. Creo que todos ya saben que la tapita de abajo es la que lleva el pancito, que acabo de agarrar aquí. Solo por si acaso, el pancito está en la tapita de abajo antes de que pueda derramarse todo.
pueda abrirlo con calma. Y sabe, quiero recordarle esto, que usted y yo disfrutamos de esa esperanza. No sé cómo usted lo ve en su vida. Yo le voy a tratar de explicar cómo yo lo veo en mi vida. Cada vez que veo cualquier situación alrededor de mí, cada vez que veo cualquier situación dentro mío, y cualquier situación en mi familia, y cualquier situación externa, no es que no me aflijo mucho. En algunas particulares situaciones me aflijo mucho más. Pero sabe, el ir con todos estos años, ir aprendiendo la escritura, ir escuchando los mensajes, ir conociendo, ir aplicando todas estas cosas en mi vida, me han ido ayudando a algo, a poder ir reconociendo que cada situación que está en mi vida hay alguna forma en la que Dios puede responder, no a mi gusto, a su gusto. Y eso es lo que me da paz. Aunque crea, aunque no crea. Suena chistoso a veces, ¿no? Pero la verdad es que a mí me da paz saber de que las cosas no siempre van a salir como yo quiero que salgan, sino que van a salir como Dios planea que salgan. Eso me ayuda a encontrar un consuelo profundo en las cosas de Dios. Y sabe, usted y yo tenemos esa opción, encontrar esa esperanza en Jesús. Y el recordatorio de este pan y de este jugo son exactamente eso. ¿Sabe por qué usted y yo podemos sentir eso bonito de poder decir, o por lo menos yo le puedo decir en mi experiencia, siento y pienso y digo, Dios mío, tengo paz en que las cosas vayan a salir como tú planeas, no como yo planeo? Es porque hemos sido reconciliados con Dios. Porque el hecho de que usted y yo somos reconciliados con Dios a través del cuerpo y la sangre de Cristo, y de recordar esto, nos permite confiar en Dios. Porque aunque usted tal vez no recuerde, antes de conocer a Cristo, antes de que esto se aplique en nuestra vida, usted y yo no considerábamos a Dios de la manera que ahora lo hacemos. De hecho, la Escritura nos muestra que estábamos apartados de Él y éramos enemigos de Él, rebeldes hacia Él. Interesante, ¿no? Terrible de escucharlo, porque ninguno tal vez en el punto de su historia se ha considerado enemigo de Dios, pero la verdad es que la rebeldía de nuestro corazón nos hacía así. Ahora, tener esto aquí nos permite recordar eso bueno, esa parte hermosa, que usted y yo somos reconciliados con Él. Así que participe del pan y del jugo, pero en su mente recuerde esto: usted está haciendo las paces con Dios a través de este sacrificio. Usted está colocando y generando paz, no porque usted lo pueda hacer, sino porque Él ha provisto lo necesario para generar paz entre Él y nosotros. Así que participe, por favor, del pan y el jugo. Padre, eres bueno. Gracias porque nos has provisto paz, nos has provisto reconciliación. Y sé que todos aquí tenemos distintos como edades, ni distintos tiempos de haber conocido de ti, de haber crecido en ti. Para algunos hay cosas muy nuevas, para otros hemos escuchado muchísimo de tu evangelio y has trabajado mucho. Pero hay algo que es común para todos, y es que todos hemos sido reconciliados por el sacrificio de Jesús. Y te pido, Señor, que en nuestro corazón esto pueda generar un profundo entendimiento, paz y también esperanza en ti. Señor, gracias te damos por esta mañana y por tu iglesia y por celebrar en este día juntos y recordar el sacrificio que nos ha dado libertad y esperanza. Gracias te damos, Señor. Amén. Hermano.